Dentro de los tipos de análisis modernos podemos encontrar los físico-químicos, los sensoriales y los microbiológicos. Los análisis físico-químicos son métodos cuyo objetivo es estudiar las relaciones entre las propiedades físicas y composición del sistema para poder establecer interacciones entre los componentes químicos. Dentro de los análisis físico-químicos modernos podemos encontrar la cromatografía líquida. Esta técnica permite la distribución de la molécula de interés o analito entre dos fases, una móvil y una estacionaria. Generalmente los sistemas son diseñados de manera que exista una afinidad diferencial por la fase estacionaria entre el analito y los componentes de la muestra que lo acompañan. Entre las aplicaciones de este tipo de cromatografía o alimentos se encuentran el colesterol, las vitaminas y los alcoholes. Cromatografía gaseosa. Este sistema de separación donde la fase móvil es un gas, generalmente una sustancia inerte como el nitrógeno, helio u otros, y la fase estacionaria es un líquido o sólido, en esta la muestra debe estar en forma gaseosa, ya sea de manera natural por calentamiento. El analito de la muestra se distribuirá entre la fase móvil gaseosa y la fase estacionaria. Cromatografía líquida o gaseosa, adaptada a un espectrómetro de masas. Este es un método estándar para el análisis de residuos de pesticidas en alimentos. Permite la detección de cientos de pesticidas diferentes por muestra. Dentro de las desventajas de este método es que requiere de protocolos de limpieza y purificación de la muestra que son complicados y dependen del tipo de origen del alimento que se analiza. También podemos encontrar la técnica de ionización de electrospray, que esta técnica usa la espectrometría de masas en la que los iones son producidos por técnicas de electrospray, por medio de la cual el analito en solución líquida es dispersado en un aerosol muy fino. Esta técnica es preferida para formar iones a partir de macromoléculas, pues reduce la tendencia que tienen estas a la fragmentación. Los iones formados son observados por espectrometría de masas. Cromatografía líquida de ultra performance. Esta técnica usa columnas donde el líquido estacionario es fijado en partículas muy pequeñas de alrededor de 1.7 micromol, lo que permite el uso de presiones más altas a las de un HPLC, permitiendo una mayor resolución en las separaciones. Espectrometría de masas por plasma inductivamente acoplado. Esta técnica se aplica para investigar la presencia de contaminantes metálicos en los alimentos, tales como el arsénico, cadmio, plomo y mercurio. Por medio de esta técnica, la muestra, después de ser digerida por medios ácidos, es nebulizada hasta aerosol y transportada hasta un plasma de argón, donde alcanza altas temperaturas, transformándose en iones, los que son conducidos al espectrómetro de masas, donde son identificados. También podemos encontrar los análisis sensoriales. Esta es una ciencia multidisciplinaria en la que participan panelistas humanos que utilizan los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído para medir las características sensoriales y la aceptabilidad de los productos alimenticios y de muchos otros materiales. La evaluación sensorial resulta un factor
esencial en cualquier estudio sobre alimentos. Dentro de los análisis sensoriales modernos se encuentra la cromatografía. Esta cromatografía de gases se ha impuesto actualmente como un método de separación en los campos analíticos y preparativos, por su sencillez en el fundamento y desarrollo, por la sencillez de su manejo, por la rapidez en que se efectúan las separaciones, por su relativo bajo costo y porque en la mayor parte de los casos la separación y la precisión alcanzables son altamente satisfactorias. Software. Un análisis descriptivo estándar de 3 muestras que cubren 20 descriptores realizados por 10 evaluadores en duplicado significa 1200 valores a leer. Inicialmente estos valores se miden con una regla y luego se introducen en una computadora. Pero este proceso lleva mucho tiempo y pueden conducir a errores. Debido a esto, a lo largo de los años se ha desarrollado y comercializado software especializados en los cuales los evaluadores marcan las escalas en una pantalla de computadora, eliminando así las hojas de puntuación de papel y lápiz. También dentro de los avances que han tenido los análisis sensoriales podemos encontrar los dispositivos electrónicos, como las narices y lenguas electrónicas, que se utilizan normalmente para dar respuestas cualitativas sobre la muestra y solo en casos especiales para predecir la concentración de especies individuales en la misma. Las narices electrónicas son consideradas hoy en día como una técnica de análisis de gran aceptabilidad y una práctica no destructiva, diseñada para determinar, reconocer e identificar niveles muy bajos de sustancias químicas volátiles. Lenguas electrónicas. Existen varios principios de medición que tienen el potencial de ser lenguas electrónicas. Los más importantes se basan en técnicas electroquímicas como la potenciometría, la voltametría y la conductometría. En principio, la lengua electrónica funciona de la misma manera que la nariz electrónica, pero esta se utiliza en fase acuosa. El uso de las medidas electroquímicas con fines analíticos ha encontrado una amplia gama de aplicaciones. Existen 2 principios electroquímicos básicos, como los potenciométricos y los voltamétricos. Análisis microbiológicos. Estos análisis consisten en una inspección de alimentos o sustancias por medio de pruebas que permiten detectar si se presentan o no elementos patógenos. Existen 2 tipos de análisis, que son los de recuento y detección. Dentro de los métodos o técnicas para el recuento microbiológico podemos encontrar el sistema ISOGRID. Esta es una técnica moderna de recuento de control de alimentos, cuyo objetivo es el recuento por filtración hidrofóbica. Como material se utiliza un filtro con rejilla hidrofóbica. Esta técnica se basa en filtrar la muestra colocando un filtro sobre el medio de cultivo, incubar el filtro y realizar el recuento de las colonias. También podemos encontrar la técnica de impedancia. Esta
tiene como objetivo la medición del paso de una corriente eléctrica en medios de cultivo sólidos. Como material se utilizan aparatos de recuento automatizados. La técnica se basa en llenar las celdías con medios de cultivo, inocularlas con muestra y realizar el recuento en un ordenador. También se encuentra el método de esponjas. Este método sirve para el recuento de control de aire y superficie, cuyo objetivo es la toma de muestras microbianas a partir de superficies. Como material se utilizan esponjas prehidratadas. Esta técnica se basa en poner en contacto la esponja con la superficie, descargar la misma sobre la placa y tras incubación habrá una aparición de colonias sobre la placa a partir de las cuales se realizará la lectura de resultados. Dentro de las técnicas o métodos para la detección de microorganismos se encuentra Dynavis. Es un método de detección de control de alimentos cuyo objetivo es el aislamiento microbiano con anticuerpos. Como material se utilizan perlas electromagnéticas con anticuerpos monoclonales. La técnica consiste en la adición de perlas a la muestra. De este modo se produce la relación antígeno-anticuerpo. Se captura el complejo AA con imán y se cultiva en placa. También existe el sistema Vidas. Esta técnica sirve para la detección de control de alimentos cuyo objetivo es la detección microbiana automática con anticuerpos. Como material se utilizan conos recubiertos con anticuerpos inmóviles y un lector de fluorescencia. La técnica consiste en capturar la muestra con conos sensibilizados. De este modo se produce la reacción antígeno-anticuerpo en el cono por la adición de anticuerpos marcados con fluorescencia y la detección de complejos se realizará por la misma. También encontramos el sistema VITEC, que es un método que sirve para la detección de control de alimentos, cuyo objetivo es la identificación microbiana por pruebas bioquímicas y producción de gas. Como material, utiliza sistemas de detección automáticos VITEC. La técnica consiste en la inoculación de la tarjeta plástica con bacterias, incubación de la tarjeta con las mismas y lectura automático de colores o gas. Como conclusión, podemos decir que en nuestros tiempos existe una gran variedad de pruebas modernas que facilitan en gran manera la forma en que se analizan los alimentos. Con esto se pueden garantizar los mejores controles de calidad a los productos de la industria alimentaria.